Tengan muy buenos días, amados hermanos, que nos encontramos acá en este lugar de manera presencial. Amén. Y también a todos aquellos que nos sintonizan a través de estos medios. Vamos a tener en este primer día de la semana este culto de adoración a nuestro Dios, esta fiesta espiritual en donde el invitado de honor es nuestro Dios y cada uno de nosotros somos parte de esta fiesta de la que Dios nos permite como su pueblo para que podamos estar en la comunión con Él, con su Hijo, con su Espíritu Santo y con la iglesia en el mundo entero. Vamos a tener una oración para pedir la bendición de nuestro Dios en este momento, y pedimos, ¿verdad?, a nuestros hermanos que están sintonizándonos que por favor, ¿verdad?, puedan estar siguiendo la secuencia juntamente con nosotros para que de esa manera adoremos a nuestro Dios en espíritu y en verdad en esta mañana. Acompáñenme en la oración. Eterno y soberano Padre, nuevamente llegamos delante de su presencia para rendirle nuestras más infinitas gracias por tus grandes misericordias, que son grandes y nuevas cada mañana. Le agradecemos por su amor, le agradecemos por su misericordia, por su paciencia que ha tenido para con nosotros hasta el día de hoy y de la misma manera para con la humanidad entera. Le agradecemos, eterno Dios, porque nos ha bendecido grandemente en esta semana que ya ha transcurrido y ahora nos regalas la oportunidad de iniciar una nueva en este primer día de la semana. Por lo cual, Señor, queremos darte las primicias de este primer día de la semana y de estas horas de este día también. Así rogamos, eterno Dios, que puedas bendecir grandemente a tu pueblo donde quiera que se encuentre, para que en medio de estas pruebas, Señor, o situaciones que estamos pasando en el mundo entero, tu iglesia, Señor, pueda mantener esa fe, pueda mantener esa convicción, y que siempre, oh Señor, podamos exaltar y bendecir tu santo y precioso nombre. Prepara por favor nuestros corazones y todo nuestro ser para que todo lo que hagamos en esta mañana sea de olor fragante delante de tu santa y gloriosa presencia. Es en el nombre poderoso de tu Hijo, por quien agradecemos y pedimos todo. Amén. Amén. Tendremos la lectura del Salmo capítulo 9 y verso 1. Dice de la siguiente manera: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Vamos a iniciar, hermanos, esta sección de cantos con el número 655, que lleva por título Te amo, Rey. 655. Cantemos. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha, mi Rey, que
título Digno es el Cordero, 196. Cantemos. Digno es el Cordero que inmolado fue de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, canta nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre. Amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Amén. Continuamos con el 214, que lleva por título Ya todo dejé. 214. Cantemos. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el favor de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: venga la luz, ya todo dejé para andar en la luz, como en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz. Do santo poder y pureza me da la sangre
Continuamos, hermanos, con el canto número 73, que lleva por título A Jesucristo ven sin tardar, número 73. Cantemos. A Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, yendo diciendo ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensas que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhelas tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Y así es como hemos alabado el nombre de nuestro Dios en esta mañana, y vamos a prepararnos para poder recibir el consejo de su palabra, que siempre es muy oportuno y necesario para cada una de nuestras vidas. Así que les invito a que oremos y luego dejamos el espacio a nuestro hermano Víctor Cepeda, quien será en esta mañana el expositor de la palabra. Oremos. Amado Padre, nuevamente venimos delante de ti, hambrientos y sedientos de tu palabra, para rogarle por favor que en este momento que nos regalas nos puedas dar, Señor, el poder escuchar tu palabra de manera diligente, el poder escuchar tu palabra con prontitud y con el deseo de querer oír tu voz y querer saber, Señor, lo que tú tienes para nosotros en tus propósitos para este día y para toda nuestra vida. Bendiga, Señor, grandemente a todos nuestros fieles oyentes, ya sea hermanos como también amigos que han de escuchar tu voz en esta mañana. Le rogamos una bendición especial para nuestro hermano Víctor, quien será el expositor de tu palabra. Que tú lo asistas, Señor, siempre, como estuviste con cada uno de tus siervos en el pasado, y lo sigues estando con todos tus siervos también ahora. En el nombre poderoso de tu Hijo es por quien pedimos y gracias damos. Amén. Amén. Con nosotros nuestro hermano Víctor. Paz a vosotros, hermanos. Amén. Amén. Qué bendición en esta mañana el poder compartir la palabra de Dios y saber de que Dios siempre tiene algo que enseñarnos cada vez que abrimos su libro santo.
En esta mañana yo quiero compartir con ustedes, hermanos y amigos, un mensaje que nos recuerda, nos hace ver cómo nuestro Señor Jesucristo siempre tenía esa bondad, siempre tenía esa buena actitud, siempre tenía esa disposición de acercarse a la gente, no importando la necesidad que pasara, no importando el estado en el cual se encontrara, siempre Dios acercándose al hombre. Desde que Jesús empieza a predicar, a principiar su ministerio, nosotros encontramos en los evangelios el mensaje del Maestro diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pues entonces, hermanos, desde mucho antes el Señor siempre ha querido tener esa relación con el hombre, siempre ha querido ayudar al ser humano, pero la manifestación más grande es que el mismo Dios en Jesucristo descendiera a esta tierra y empezara a acercarse a la gente. Y muchas veces a personas que nadie querría acercarse, muchas veces a personas a las que nadie quería ayudar. Jesús sí las ayudó. A personas que quizás nosotros, como seres humanos, ¿verdad?, huiríamos de ellos. Las personas en aquel tiempo huían de las personas y no querían acercarse a ellas, pero Jesús sí lo hacía. Algunos ejemplos tenemos a las mujeres. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando el Señor ayuda a aquella mujer que padecía flujo de sangre, que según la ley era inmunda, nadie podía acercarse a ella? Tenemos a los leprosos, que mucha gente, quizá la mayoría de personas, pues incluso si era su familia, eran aislados, los marginados y nadie quería acercarse a estas personas. Pero también, hermanos, entre ellos tenemos a los endemoniados. También había personas poseídas por espíritus malignos a los cuales las personas les tenían miedo, a las cuales las personas las hacían a un lado y nadie quería acercarse a ellos. Tal es el caso del endemoniado gadareno, la región de Gadara, una región gentil, una región en la cual, ¿verdad?, pertenecía más que todo a estados griegos. No eran judíos, aunque habían judíos por esas regiones, al otro lado del mar, pero en su mayoría eran personas gentiles, las que vivían ahí, no eran judíos. Y Jesús, en una de sus caminatas, ¿verdad?, en uno de sus viajes en su ministerio, les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y tenemos la lectura allí en Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante, en este precioso relato. Marcos capítulo 5, versículos 1 en adelante. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos,
los cuales eran como 2000, y el alto se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué precioso, hermanos, la actitud del Maestro. Cuando hay personas que eran rechazadas, cuando hay personas que estaban o se encontraban en un estado lamentable, en un estado muy mal, y Jesús, con su gran bondad, y él mismo lo dice en el versículo, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Todo el ministerio del Maestro, el propósito de Dios gira en torno a esto, hermanos: amor y misericordia. Por eso es que Dios se acerca al hombre, y ese es el mensaje de hoy. Dios se acerca al hombre, y porque Él tiene gran misericordia, y siempre ha sido una virtud de nuestro Dios, exaltada incluso allá en los Salmos. Oh, nuestro Dios grande, grande en amor, grande en misericordia, lento para la ira, ¿verdad? O tardo para la ira, pero grande en misericordia. Esta, hermanos, ha sido una virtud de nuestro Dios que ha sido exaltada desde mucho tiempo, y seguimos nosotros dándole gracias a Dios por la misericordia que ha tenido con nosotros todo el tiempo. La tuvo, hermanos, con este hombre. ¿Y sabe qué me impacta? Empezar a ver los detalles de cómo Jesús toma la decisión de ir a este lugar. Él ya sabía, Dios lo sabe todo. Él sabía lo que iba a encontrar ahí. Los discípulos no sabían. Si usted y yo hubiéramos estado en el círculo de los discípulos del Maestro, yo le aseguro que quizás nos hubiéramos molestado con el Señor, o hubiéramos pensado o cuestionado al Maestro por qué se fue para allá. Miren lo que pasa acá. En el capítulo 4 de Marcos, en el versículo 35 dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y el versículo 1 del capítulo 5: vinieron al otro lado del mar. Mire cuando Jesús decide acercarse a este hombre, cuando Jesús decide llevar su misericordia a la tierra de los Gadarenos. ¿Cuándo? En la noche, hermano. Y este es lo primero: Dios se acerca al hombre no importando las circunstancias. Todo lo que Jesús tenía que hacer no era problema para acercarse y ayudar a aquel hombre que había sido abandonado, a aquel hombre que seguramente tenía familia, por lo que Jesús le dice: ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales. Aquel hombre, hermanos, tenía familia, pero allí estaba solo. Aquel hombre no estaba bien de su mente, su salud incluso se había deteriorado, porque hace mucho tiempo, dice la palabra, que este hombre había sido endemoniado. Pero mire, cuando Jesús decide, en la noche, cuando llegó la noche, dice Marcos, le dijo el Señor: pasemos al otro lado. Mire, lo primero, en la noche. ¿Qué tal si Pedro le dijo al Señor: ay Señor, ¿por qué no descansamos? Este día ha estado muy difícil, descansemos, hombre, ay, mañana nos vamos. Mire, navegar en la noche, más en aquellos tiempos, hermanos, que no había alumbrado público, no eran los barcos con motor. ¿Quién se aventura a andar en la noche, excepto los pescadores? Pedro tenía experiencia en esto. Pero fíjense que esa noche no fue como las demás, porque allí viene el relato que cuando Jesús parte con sus discípulos en la noche, se sube a la barca para ir al otro lado,
Dice que se levanta la tempestad y era cuando los discípulos casi se anegaban, casi zozobraban en su barca. Y Jesús iba allí, Jesús se duerme, todos conocemos la historia, que todos despiertan al maestro: Señor, ya casi nos morimos, ayúdanos. Tuvo que pasar todo esto para que Jesús llegara y se acercara a aquel hombre. Los discípulos no sabían para dónde iban, los discípulos no esperaban encontrarse con esta experiencia que Jesús iba a tener con aquel endemoniado. Los discípulos no esperaban que fueran rechazados por la gente de aquella ciudad. Miren la actitud de las personas en Gadara. Miren la actitud de aquellas personas cuando vieron el milagro, cuando supieron de lo que Jesús había hecho en la vida de aquel hombre. No, en lugar de exaltar a Dios, dice que le rogaron que se fuera de sus contornos. Largo, largo, largo. Y miren lo que Jesús había pasado por llegar a ese lugar. Pero más que eso, hermanos, ¿cuánto tuvo que dar Jesús para mostrar su misericordia a cada uno de nosotros? Más que una tormenta en el mar, más que viajar de noche, el Maestro, el Hijo de Dios, dio su vida por cada uno de nosotros para mostrarnos así su amor y su gran misericordia, acercándose a nosotros que lo necesitábamos tanto. La Biblia nos enseña, hermanos, que cuando Dios se acerca al hombre no es por casualidad y no es porque no tenían a dónde ir. Jesús no viajaba, hermanos, de improviso. Jesús no viajaba por casualidad, porque se le ocurría ir a algún lugar. No, Dios sabía, Jesús sabía cómo llevaba su ministerio. Pasa al otro lado del mar, se acerca al hombre, porque él sabía que hay una necesidad. Y miren, lo único por lo que Dios se acerca es para bendecir la vida del hombre. Para lo único que Dios se acerca al ser humano es para traerle esperanza. Para lo único que el Señor se acerca a la vida del hombre es para atender sus necesidades, para ayudarle en lo que ningún otro ser humano puede, en lo que otras personas, su familia, sus amigos, la sociedad, en lo que nadie puede ayudarlo. Dios sí puede, y por eso se acerca a cada uno de nosotros. El llamado ahora, ya en las cartas del Nuevo Testamento, es: acercaos a Dios. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero ¿será que nosotros en esta mañana nos sentimos tan cerca de Dios? ¿O habrá alguno entre los que nos sintonizan, entre los que nos ven? ¿Será que usted se encuentra lejos de Dios? ¿Será que usted se encuentra alejado de su Dios, de su Salvador? Pues en esta mañana el Señor vuelve y se quiere acercar a su vida. No importando lo que tenga que pasar, el Señor está dispuesto a ayudarle. Mire cómo se encontraba el hombre. El versículo 2 al versículo 5 nos muestra el estado en el corazón del hombre. La Biblia no dice cómo se llamaba este varón. Solo dice que pertenecía a la región de Gadara. Pero ¿dónde vivía? La Biblia no dice que vivía en una casa bien bonita. No dice que vivía en compañía de sus seres queridos, de su esposa, de sus hijos. No estaba en su casa, hermano, como nosotros nos encontramos ahora, en casa, con nuestra familia. Mire qué bendición de Dios. Pero este hombre no. Dice que su morada la tenía en los sepulcros. ¿Quién va a vivir en un sepulcro? Aparte de vivir en los cementerios, hermano, dice la Biblia que este hombre se hería con piedras a causa de la posesión diabólica que tenía, a causa de los demonios que habitaban en su ser. Dice que él se hería con piedras. Así es que era un hombre que estaba muy maltratado. Era un hombre con un corazón en tinieblas, hermano, un corazón vacío. Un corazón vacío, una vida vacía, hermano, sin sentido. Sin sentido. A esos casos es a los que Jesús buscaba. A esos casos es los que Dios quiere ayudar. A esos casos es a los que Dios se acerca y les muestra su misericordia. A los casos que creemos más imposibles, Dios tiene una palabra para ellos. Y Dios quiere hacer una gran obra en esas vidas. Versículo 2 al 5, mira algunos de los detalles. Versículo 3, tenía su morada en los sepulcros, nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas,
mas las cadenas habían sido hechas pedazos. No vemos ayuda de las otras personas en el estado de vida de aquel hombre, de aquella persona. ¿Qué era lo que habían intentado hacer los otros? No le habían querido ayudar. Usted nota lo que dice ahí la palabra. La palabra nos enseña que lo que los seres humanos, la gente de sus alrededores, la gente que lo miraba, en lugar de ayudarlo, le habían atado. Le querían atar con cadenas. Lo querían dejar quizás arrinconado o muy metido, amarrado por allá en algún lugar donde la gente esperaba que quizás muriera. No había ayuda allí, hermano. Muy diferente la actitud del Maestro. Jesús no llegó para atar la vida del hombre, lo que los seres humanos querían hacer con él, pero Jesús no llegó a atarlo con cadena. Jesús no llegó a amarrarlo. Jesús no llegó y se lo llevó a un lugar más desierto para que allá muriera y que quién sabe qué iba a hacer. No, Jesús llegó para hacer lo contrario que habían hecho con él durante todo ese tiempo. Yo no sé, en nuestra vida, a veces nos encontramos, hermanos, amigos, en callejones sin salida en los cuales creemos que la vida no tiene sentido y que nadie nos puede ayudar. Creemos que nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras luchas son demasiado imposibles para poderlas llevar y creemos que no tenemos ayuda de nadie. Pues mire, Jesús se acerca para esto. Jesús quiere hacer lo contrario. En lugar de amarrarnos, mire, los problemas lo que hacen es amarrarlo a uno, es atarnos de pies y manos. Atarnos de pies y manos. Qué feo se siente estar amarrado, ¿verdad? O estar esposado, estar atado. Qué feo se siente. Pues este hombre había sido atado muchas veces, tanto por los demonios en su ser, espiritualmente, y tanto por los seres humanos alrededor de él. Dice la Biblia que lo habían atado muchas veces. Mire qué más. Versículos 4. Y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. E hiriéndose con piedras. Un corazón vacío, un cuerpo herido, muy lastimado. Muy lastimado. Puede ser quizá el estado de muchos de nosotros, nos sentimos heridos. Usted se siente lastimado, usted se siente impotente, usted se siente débil, sin fuerza. Esta mañana Jesús quiere hacer una obra en su vida. Por eso es, hermanos, que Él se acerca a un corazón vacío y en tinieblas, precisamente para ayudarle, precisamente para liberarle, precisamente para bendecirle. Con esa misericordia y mostrarle ese amor y misericordia que solo Dios sabe tener. Solo Dios lo sabe tener. Mira, hermano, y es que Dios se glorifica en lo que nosotros creemos imposible. Dios se glorifica en lo que nosotros creemos imposible. Viene acá, hermanos, como el Señor lleva a cabo esa obra maravillosa en el corazón de ese hombre. Cuando llegaron los discípulos, imagínese usted, y póngase en el lugar de los discípulos, tal vez se decían el uno al otro, mira todo lo que tuvimos que pasar, y solo para que el Maestro nos viniera a meter a este lugar y mirar lo que encontramos. ¿Y quién le va a poder ayudar a este hombre? ¿Quién le va a poder dominar sin mirar cómo vive, cómo está? No tenían palabras. No tenían palabras. Mire, incluso en los discípulos nosotros vemos que ellos como seres humanos, ¿verdad?, eran limitados y su fe muchas veces flaqueaba, como le pasa a la nuestra quizás. En otra ocasión los discípulos estuvieron frente a un caso de otro endemoniado donde aquel padre lleva a su hijo ante los discípulos y cuando los discípulos no pudieron ayudarle, viene el hombre y se presenta ante Jesús y le dice: traje a mi hijo ante tus discípulos, pero no pudieron ayudar a mi hijo. Y Jesús sí. Entonces los discípulos, hermanos, tenían sus limitaciones. Por mí mismo, por nosotros mismos, tal vez no tenemos palabras, no podemos ayudarle. Y quizás nosotros cuando vemos en algún caso
vemos a una persona triste, vemos a una persona angustiada, lo único que le podemos decir muchas veces, yo no sé si usted ha estado en esa experiencia, y usted lo único que le dice, mire, confíe en Dios y todo va a estar bien, ánimo, siga adelante, es lo más. Pero Dios puede ir más allá que nuestra limitante como seres humanos. Dios fue más allá y Dios puede hacer muchas cosas más. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Versículo 8, mire, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Fuera, fuera, deja en paz a este hombre, largo de aquí, vete de aquí, vete de aquí. ¿Quién podía librarme? ¿Quién podía ayudarme? ¿Quién puede ayudarnos en nuestras dificultades? ¿Quién puede sacarnos de nuestros problemas? ¿Quién puede ayudarnos a superar cualquier dificultad? Solamente hay uno, es Jesucristo. Solo es Jesucristo. Mire, ahí se muestra la divinidad del Señor. Aquí nosotros vemos, hermanos, que aunque Jesús, siendo hombre, semejante a nosotros, pero también Él era divino. Los demonios reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Es que no es suficiente solo creer. Santiago dice, y mire que esto tiene relación con lo que Santiago dice allá en capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien hace. Hasta los demonios creen y tiemblan. No basta solo creer. Y que, bueno, sí, yo creo que hay un Dios y que hay un... Pero no le obedecemos, pero no nos entregamos a Él, pero no queremos acercarnos a Él. No basta creer. Mire, los demonios acá creyeron. Creyeron en Jesús y sabían quién era Él. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo del Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mire, la divinidad del Maestro. 2. La autoridad del Maestro. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Le rogaban, hermano. La autoridad de Cristo, la autoridad de Dios. Mire, esto es algo que nosotros debemos reconocer en nuestra vida también. La autoridad que Jesús tiene siempre sobre todas las cosas. Aquí vemos nosotros, mire, esas cualidades del Maestro. Cualidades que también la pudieron apreciar los discípulos al ver la divinidad del Señor, al ver la autoridad del Señor. La autoridad del Maestro sobre todas las cosas. Aún en los problemas de la vida, Dios tiene el control de todo, hermano. Dios tiene el control de sus problemas, Dios tiene el control de las situaciones. Y Él quiere también que usted le dé el control de su vida. Quiere tener ese lugar prominente, quiere ser el primero en su corazón para darle bendición. Mire cuando los demonios controlan el corazón del hombre, ¿cómo estaba aquel hombre? Controlado por el mal. ¿Cómo se encontraba? Herido, mire, maltratado, apartado, vacío, y todo lo negativo que usted se puede imaginar. Así se encontraba aquel hombre, mire, al ser controlado por espíritus malignos. Mire, cuando el pecado controla la vida del hombre, ¿en qué estado nos pone? Piense usted, ¿cuál es el estado del corazón? ¿Cuál es el estado en la vida del ser humano cuando el pecado gobierna nuestra vida? La diferencia es cuando Dios viene y toma el control en nuestro corazón, cuando Dios viene y toma el control en nuestra vida. Mire qué gran diferencia. Vamos a verla acá, versículo 12. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Vamos a ver el versículo 15.
Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. El hombre nunca está conforme, ¿verdad? Le tenían miedo cuando estaba atormentado y tenían miedo cuando lo ven sentado y en su cabal juicio. Nunca está conforme el ser humano. Pero miren, la gracia salvadora de Dios, hermano, renueva la vida del hombre. Renueva la vida del hombre. De un estado lamentable, de un estado maltratado, de un estado totalmente acabado, viene, y cuando la gente se fija en el hombre que había sido atormentado, dice, ¿lo ven? Sentado, vestido, eso significa que incluso desnudo andaba, vestido y en su juicio cabal, mire, ordenado sus pensamientos. Se me viene a la mente ese proverbio, ¿verdad? Afirmará tus pasos y Él afirmará tus veredas. Incluso los salmos, ¿verdad? Confía en el Señor y Él enderezará tu camino. Él enderezará tus pasos. Mire, en su juicio cabal. Cuando el pecado, cuando el mal gobierna la vida del hombre, no está en su juicio cabal, hermano. No está en su juicio cabal. Porque el pecado nos conduce a hacer lo malo, a hacer lo que no le agrada al Señor, a vivir una vida alejada de Dios. Y pensemos, ¿es sabio vivir alejado de Dios? No, no es sabio. Es lo contrario, ya ven. Es insensato, ¿verdad?, querer vivir nuestra vida gobernada por nuestra propia mente, gobernada por nuestros propios pensamientos, creyendo que no necesitamos de Dios. No es sabio, hermano. No es sabio, amigo. Por eso en esta mañana el llamado de Dios: venga a Cristo, acérquese a su Salvador, crea en Jesucristo y entréguele su vida a Él, como dice la Escritura, creyendo y siendo bautizado para el perdón de sus pecados. Miren cómo el Señor renovó la vida de aquel hombre. En su juicio cabal, bien, ordenó su mente, ¿verdad? Ordenó sus pensamientos. De allí en adelante nosotros vemos a aquel hombre transformado, renovado. ¿Y qué hace? Mire, hablando de Dios, tenemos un mensajero ahí. Tenemos, hermano, a uno que vivía en los sepulcros, ahora andaba entre la gente. A uno que quería ser atado con cadenas, ahora libremente hablando del Señor, contando las maravillas de Dios. En una región donde todavía Dios no era conocido, una región de gentiles. Miren un dato muy curioso, ¿saben por qué ahí no era región de gentiles? Porque ahí hay un hato de cerdos paciendo, y la historia dice, ¿verdad?, que para los judíos, ¿cuándo íbamos a ver a un judío apacentando cerdos? Nunca, nunca. Pues mire, ahí el Señor, aún ahí, envió a un mensajero: cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Me llama la atención, hermanos, en los últimos versículos. Versículo 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Aquel hombre quería estar con el Señor, quería permanecer toda su vida cerca de Dios. Y nosotros, ¿y usted? ¿Y usted? ¿Qué actitud vamos a tener nosotros? ¿O vamos a tener la actitud? Mire cuál era el ruego de nosotros. Vea usted, versículo 18. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pero el versículo 17 dice: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. La gente de ese lugar le rogaba al Señor, pero no estar con él, sino que se fuera. Y el que había estado endemoniado le rogaba al Señor, pero que le dejara estar con él. ¿Qué será lo más sabio? ¿Qué será lo mejor? ¿Qué será lo más precioso que nosotros podemos pedirle al Señor? Que nos deje estar con Él. Creo que ninguno va a rogar a Dios, ¿verdad?, que se aparte de su vida. Pero muchas veces con nuestras actitudes lo hacemos. Con nuestra manera de vida, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar. Muchas veces nosotros le decimos al Señor: mire, váyase de aquí, no lo quiero cerca de mí.
como hacían estas personas. Pero en esta mañana, roguémosle al Señor que nos deje estar con Él. Acérquese a su Salvador. Tráigale su vida al Señor. Si nadie puede ayudarle, es que nadie lo va a hacer. No busque ayuda donde no la va a encontrar. Busque ayuda en quien le puede ayudar. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es Dios. Ese es su Rey y mi Rey. Su Salvador y mi Salvador. Él quiere ayudarle. Solo Jesús puede renovar nuestra vida. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Eso es lo que Jesús puede hacer. Miren, eso es lo que Jesús quiere hacer. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Yo me imagino a aquel hombre restaurado de su cuerpo, sus heridas sanadas, su mente, ¿verdad? Llena del conocimiento, llena de su vida, llena del Espíritu del Señor, y comenzó a hablarme. Ya no hablaba locuras, ya no hablaba disparates, ya no decía cosas sin sentido, sino que hablaba el mensaje de Dios. ¿Y qué cree usted que le decía? Quiero que conozcan al que me salvó la vida. Pues lo mismo, yo estuve en ese caso, ¿verdad?, lejos de Dios. Nuestros hermanos también, todos nuestros hermanos, un día estuvimos lejos de Dios, en una vida alejada, viviendo en tormentos, viviendo en el pecado. Pero un día la misericordia de Dios llegó a nuestra vida y quiere llegar a usted en esta mañana. Siga adelante, venga a Cristo, que Él tiene el control de todas las cosas. Que el Señor lo bendiga en esta mañana, y seguiremos orando para que el Señor le permita seguir conociendo más de su palabra y pueda buscarle ahora que es tiempo. Gracia y paz a vosotros. Amén. Muy bien, hemos escuchado un mensaje en donde nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo que nuestro Señor Jesucristo puede hacer más allá de las posibilidades humanas. Permitamos que Él continúe haciendo obras en nuestras vidas y sigamos proclamando de ellas a los demás. En este momento vamos a prepararnos, hermanos que nos sintonizan y los que nos encontramos aquí, para poder tener este memorial en el cual, ¿verdad?, a través del participar del pan y del jugo de la vid, vamos a hacer memoria de ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que leamos una porción de la Escritura en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 23 al 26. Hebreos 9, 23 al 26 habla del ofrecimiento y habla del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo efectuó una sola vez para siempre. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar
de en medio el pecado. En esta lectura, ¿verdad?, encontramos el ofrecimiento, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Se ofreció voluntariamente como el más excelente sumo sacerdote, y también sacrificó, ¿verdad?, todo para poder rescatarnos, para poder quitar de en medio el pecado que nos separa de nuestro Dios. Así que, hermanos, al participar de la cena del Señor a través del pan y del jugo, debemos de tomar en cuenta cuánto fue el costo de este sacrificio, el dolor, la agonía y todo el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Con esto en mente, vamos a pasar a este momento solemne y vamos a dejar con nosotros a nuestro hermano Salvador para que nos ministre en la cena. Vamos a orar, hermanos, por el pan. Oremos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro, en esta mañana, Señor, agradecemos porque usted una vez más nos concede participar, oh Dios, de la cena, haciendo memoria de la muerte de su Hijo Jesucristo allá en la cruz. Pedimos, Padre, que bendiga este pan, bendiga a los que hemos de participar de él. En el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, es por quien damos gracias y pedimos. Amén. 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 Oremos, hermanos, por el jugo. Así, oh Dios bendito, de la misma manera buscamos su presencia en esta hora para pedirle, Señor, que bendiga este jugo de la vid, que su palabra nos enseña, oh Dios, que es la sangre de su amado Hijo Jesucristo, por quien pedimos, Padre, su bendición para este jugo, y que bendiga, Padre, a cada uno de los que vamos a participar. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador, le damos y pedimos. Amén. Amén. Amén.
después de haber participado de los elementos de la Cena del Señor, vamos a tener una lectura con relación a mirar con respecto a la ofrenda, lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. En el capítulo 9 dice la escritura del versículo 5 en adelante, segunda de Corintios 9, 5 a 11. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Con esto en mente, hermanos, vamos a poner en este momento, ¿verdad?, nuestra ofrenda delante de nuestro Dios, y nuestro hermano Salvador estará recogiéndola y orando por ella. Bendito y amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias damos una vez más porque usted nos permite, Señor, en este primer día de la semana poder depositar, Señor, en la ofrenda de lo mucho que usted nos ha bendecido, Señor. Le pedimos, Señor bendito, que bendiga a cada uno que lo ha hecho, Señor, conforme a tu palabra, conforme a la generosidad que en su corazón, Señor, hubo. Y así, Padre, con esa buena voluntad, en donde al hacerlo, Padre, se estará gozando por participar, Señor, de este privilegio grande que usted nos da. Bendiga, Padre, pues a cada uno y permítenos que podamos hacerlo en otra oportunidad. Y le suplicamos bendición para esta ofrenda, Señor, que ha sido depositada, y que su administración sea, Padre, conforme a la necesidad, oh Dios, que hay dentro de la iglesia. Gracias en Jesucristo le damos y pedimos. Amén. 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 Muy bien, amados hermanos, así como casi estamos llegando al cierre de este servicio de adoración en esta preciosa mañana que Dios nos regala, vamos a estar orando para poner punto final. Sabemos que también cada uno de ustedes lo están haciendo desde sus casas.
Sabemos que lo necesitamos mucho y les animamos a que continuemos siempre buscando la presencia de nuestro Dios. Oremos. Soberano y Dios del cielo, creador del universo, a ti, Señor, sea la honra, la gloria, el poder, la sabiduría, la alabanza en esta mañana. Estamos muy agradecidos en nuestros corazones por habernos regalado un nuevo día y una nueva oportunidad, en la cual, Señor, hemos tenido la bendición y el privilegio, por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, de poder estar delante de su presencia y poder así, oh Señor, también estar en comunión con usted, con su Hijo, con su Espíritu, y de la misma manera con tu pueblo, Señor, donde quiera que se encuentre radicado, Señor. Sabemos que en sus corazones hay un altar para ti, Señor. Gracias por habernos permitido, oh Señor, entonar estas alabanzas para tu honra y tu gloria. Gracias por tu palabra que nuevamente nos ha dejado una enseñanza más para nuestra vida en esta mañana. Gracias por permitirnos el poder, Señor, tener este hermoso privilegio de participar de la cena y también de poder participar de la ofrenda, Señor. Así queremos pedirle, por favor, que pueda seguirnos ayudando, Eterno Padre. Sabemos que pedimos mucho y poco damos, pero no tenemos otro a quien acudir sino solo a ti. Pedimos por toda tu iglesia, Señor, por todas aquellas familias que están siendo, Señor, afectadas no solamente por la enfermedad, sino por la crisis también económica que también se suma a esto, y por otros problemas que quizás, Señor, de carácter espiritual o emocional o psicológico puedan estar viviendo nuestros hermanos, Señor. Pero le pedimos que por favor nos permitas refugiarnos en ti como nuestro castillo y poder buscar siempre en ti como el médico por excelencia, la medicina para todo problema, para el problema físico, emocional, psicológico, pero principalmente la salud de nuestra alma. Padre amado, bendice a cada familia, a cada hermano, a cada persona en el mundo entero que clama, Señor, buscando de ti y que está consciente que solamente contigo puede encontrar una nueva oportunidad. Bendice a todas las personas que están trabajando, Señor, de manera muy ardua en esta tarea de poder ayudar a otros de diferentes formas, y que siempre, Señor, esté tu bendición siempre a disposición nuestra, Señor. Por favor, en tus brazos de amor nos encomendamos y pedimos por toda la humanidad entera. En el nombre poderoso de tu Hijo se lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Gracias, amados hermanos, por habernos sintonizado, y esperamos en Dios que podamos continuarlo haciendo el próximo domingo. Bendiciones para todos.